Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Para mí es un honor haber llegado hasta esta instancia de esta convocatoria y poder estar presente ante ustedes para poder absolver cada una de las preguntas que consideren pertinente poder realizarme. Buenas tardes, señor Zumbarán, gracias. A ver. Usted es egresado de 2 maestrías, consecutivamente las ha cursado, ¿no? Una en Derecho Penal y la otra en Derecho Constitucional y Administrativo. A ver, díganos, en su criterio, ¿qué principios, qué actitud, cómo debería actuar un fiscal, cualquiera que sea su nivel, al enfrentar situaciones en las que él discrepa de sanciones dictadas por la Junta Nacional de Justicia? Sí, correcto. Muchas gracias por sus preguntas, señor presidente. En principio, hacer una corrección en ese sentido, soy egresado de 3 maestrías, una en Derecho Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid, donde tengo el grado ya de maestro. Tengo una segunda maestría en en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y la última es de Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional de Trujillo, y también soy egresado de una segunda especialidad en Políticas Educativas y Gestión Pública por la Universidad César Vallejo, de donde también ya tengo el grado, ¿no? En cuanto a su pregunta en específico, justamente cuando en una situación en particular, cuando yo considere que esté en desacuerdo con una sanción o algún procedimiento que se haya instaurado, pues tendría que cuestionarlo, pero haciendo uso justamente de los argumentos necesarios y que sustenten la pertinencia y conducencia de ello, siempre dentro de un marco no solamente legal, sino de un marco constitucional y convencional, ¿no? Jamás desligándome justamente de esos puntos, porque considero que nosotros como abogados, sobre todo, no tenemos que salvaguardar nuestros derechos, así como los derechos también de los particulares, y propiamente nosotros como magistrados, pues, salvaguardar los derechos de los particulares a quienes administramos justicia, ¿no? Bueno, y en esa misma línea de su respuesta, ¿cuáles mecanismos legales o constitucionales recuerda usted que existen para resolver precisamente conflictos a nivel institucional o a nivel personal, como el que acabo de preguntarle, entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia? Correcto, señor magistrado. Frente a la pregunta en específica, considero que se tendría que, en principio, pues, hacer una interpretación en cuanto a la ley, ¿no? Pero en caso de advertirse, pues, de existir una incongruencia dentro de estas normas o reglamentos administrativos, esa interpretación tendría que ir acorde con la Constitución, de los artículos o dispositivos constitucionales pertinentes, y en función a ello arribar a un criterio. No, pero, aterricemos, como digo, respuestas concretas. Correcto. No, nada de respuestas discursivas. Usted es fiscal titular, la Junta le impone una sanción. ¿Cuáles son los mecanismos que existen, tanto legales o constitucionales, para reclamar de esa sanción? En principio tendría que interponer un recurso de apelación, ¿no?, ante la segunda instancia, y justamente exponer los argumentos que considero que son acordes a esa sanción que justamente se me ha interpuesto en una primera instancia. Correcto. En la vía administrativa. Sí. Ya. Bueno, cuando es un colegiado, en esa apelación es reconsideración. O reconsideración. ¿Qué otro mecanismo? Adicionalmente, pues considero que imaginemos el agotamiento de la vía administrativa, podría ir contencioso administrativo, ¿no?, donde efectivamente ante el Poder Judicial podría justamente hacer uso de los mecanismos procesales correspondientes. ¿Qué otro mecanismo? Adicionalmente podría recurrir eventualmente ante el Tribunal Constitucional también. O la justicia constitucional. O la justicia constitucional, ¿no? Con un proceso de
¿Con qué tipo de proceso? Amparo. Y inclusive adicionalmente frente a una situación en particular, ¿no? Que imaginemos se ha agotado ya toda la vía interna, pues habría la posibilidad en ciertos casos particulares ir a la vía internacional, en este caso ante el tribunal correspondiente, ¿no? En mérito a que justamente el Perú ha suscrito y ratificado ciertos tratados en las materias que justamente correspondan al caso en concreto. Ya. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Háblenos de los sistemas de control constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Correcto. Breve nomás. Correcto. 3 minutos. Dentro de nuestro sistema constitucional tenemos el control difuso y el control concentrado, ¿no? En cuanto al primero, esto es el control difuso, tenemos que tienen y deben de aplicar en una situación en concreto todos los jueces del Poder Judicial en todas las instancias respectivas. Es decir, ante una situación en particular, ante un caso en concreto, que consideren según el criterio, según las particularidades de ese caso, poder inaplicar esa norma en concreto y poder pues resolver de una manera distinta acorde a ciertos principios o ciertos dispositivos constitucionales, ¿no? Por el otro lado tenemos el control concentrado, que únicamente pues está enfocado en el ámbito del Tribunal Constitucional, donde en un caso en concreto va a resolver, pero los efectos de esa decisión no solamente se van a circunscribir a ese caso en particular, sino como un criterio madre que va a expandirse para todos los casos similares o particulares que se resuelvan en lo sucesivo, ¿no? Efectivamente, si el juez en un caso concreto inaplica una norma, un poder de deber que tiene, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, ¿qué debe hacer el juez en ese caso de inaplicación, en el caso concreto? ¿Qué figura procesal, qué institución se deriva de la aplicación del control difuso? No lo escuché, doctor, disculpe. Usted como juez aplica el control constitucional, inaplica una norma legal al caso concreto y prefiere la norma constitucional. ¿Qué más debe decir el juez en esa resolución? Tendría que motivar adecuadamente justamente la decisión por la cual justamente está dejando de lado la literalidad de esa norma, porque recordemos, y justamente en materia penal rige el principio de legalidad, y de acuerdo a ello motivar las razones necesarias que sustenten dicha decisión, ¿no? Lo que debe hacer también es elevar en consulta, en caso de no ser impugnada, elevar en consulta esa inaplicación a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Lo dice textualmente la Ley Orgánica y el Código Procesal Civil. Sí, está bien. Suficiente. Correcto, de la Puente. Sí, gracias. Señor Sumarán Loaiza, advierto de su hoja de vida, de su declaración jurada, que usted ha consignado que tiene un 24.82 acciones, o 25, de la empresa Industrias de Calzado Sumlay SAC, y ha consignado que su participación es como socio. Sí. ¿Puede aclararnos de este tema, por favor? Sí, correcto, señor magistrado. Muchas gracias por la pregunta, porque me permite poder explicar al respecto, ¿no? Debo señalar que justamente esta es una empresa que se constituyó aproximadamente en el año 2018, cuando yo inclusive recién estaba culminando los últimos ciclos de la universidad. No era ni asistente administrativo, no ingresaba a trabajar en el Ministerio Público. Es una empresa familiar justamente que en su momento se dedica al rubro de la fabricación de calzado, pero posteriormente esta empresa viene siendo administrada básicamente de propiedad netamente en el plano práctico de mi hermano y mi señora madre, ¿no? En razón a ello, yo ya he hecho la transferencia de las acciones respectivas notarialmente, y a la fecha pues ya no tengo ninguna acción, ¿no? Adicionalmente a ello, debo hacer la precisión también que de la revisión justamente de la ley de la carrera fiscal, advierto en esa consonancia pues en el artículo 139, inciso 4, establece las excepciones, ¿no?, a esas restricciones que justamente se tiene en la carrera fiscal, que cuando estas acciones se hayan recibido o adquirido antes de asumir la función justamente como fiscal,
o también cuando es por herencia, están exceptuadas, y adicionalmente siempre y cuando no haya también una labor de dirección propiamente, la cual no ha sido mía, ¿no? Entonces, si esto último es así, y claro, la idea no es hacer ningún debate, pero si usted considera que está amparado por esa norma que cita de la ley de la carrera fiscal, ¿para qué ha hecho la transferencia? Justamente por un tema ya que mi persona, doctor, ya no tiene ninguna interferencia justamente en esta empresa que viene siendo administrada propiamente por mi señora madre y mi hermano, ¿no? Mi persona siempre ya se ha dedicado al ámbito del derecho y por eso he venido trabajando en el Ministerio Público desde siempre, y por una cuestión ya de regularizar, antes no se ha podido hacer porque mi familia pues está en Trujillo y mi persona viene trabajando desde el año 2023 en la ciudad de Lima. ¿Y por qué no hizo la transferencia apenas fue designado como fiscal adjunto provincial provisional? Hubo algunos inconvenientes porque nos requería justamente en el tema de la notaría prácticamente para poder coincidir con mis hermanos, con los cuales aparecemos ahí como socio, y quizá fue una falta un descuido de mi parte, no haber podido efectuarlo anticipadamente, por ello ya... ¿Y ha hecho la transferencia en el libro de matrícula de acciones? Sí, ya se y ha traído documentación, sí, me parece. Lo voy a presentar justamente al finalizar la entrevista. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Doctor Chandubí, doctor Cercodi. Presidente, gracias. Doctor Sumarán, usted tiene estudios en la Universidad Carlos III de Madrid. Correcto, ¿cierto? señor magistrado. El año 19, si no estoy mal, el presidente mexicano López Obrador le pidió al rey de España que se disculpe por los abusos cometidos durante la conquista. Me parece que hace relativamente poco la presidenta Sheinbaum ha reafirmado este criterio. ¿Usted qué opina sobre este pedido? No le he hecho seguimiento, en honor a la verdad, doctor, respecto a dicho pronunciamiento. En términos generales, ¿no? Imagínense que en el Perú pensamos que el rey de España debería disculparse por los abusos cometidos durante nuestra conquista. ¿Usted qué pensaría sobre eso? Considero que es un tema básicamente ya que tuvo su estadio en su momento, y básicamente las situaciones o el contexto propiamente en aquel entonces pues era un contexto básicamente que se circunscribía de que un país o un territorio determinado se veía normal el tema de la conquista a fin de expandir sus territorios, a fin de adquirir mayores riquezas, entre otros beneficios, ¿no? Considero que no sería exigible, pero por una cuestión justamente de fomentar una cordialidad entre ambos estados, sería factible prácticamente que se podría efectuar este pedido, ¿no? Pero no necesariamente como una obligatoriedad. Tenga en cuenta para su respuesta, primero, que ni México ni Perú existían cuando llegaron los españoles, ¿no? Eran otros imperios. Segundo, que no es metodológicamente correcto juzgar un suceso acontecido hace 500 años con normas actuales, ¿no? Los criterios son totalmente distintos. De ese punto de vista, ¿qué pensaría usted si alguien en el Perú, el presidente Castillo casi lo dijo, ¿no?, que España tenía que pedirnos disculpas a nosotros por los abusos? Si alguien se opone a ese criterio y dijera, por ejemplo, que nosotros deberíamos agradecerle a España por lo que nos dio, ¿qué pensaría usted? Considero que no sería un pedido o un criterio adecuado en ese sentido, porque como usted justamente, doctor, lo hizo mención, han sido contextos distintos, circunstancias distintas.
inclusive normatividad que quizás regulaba en aquel momento de manera totalmente acorde a su tiempo, a su momento, y en el sentido de exigir justamente, imaginemos a España para que nos pida disculpas, pues sería como hacer un retroceso, poder revivir momentos pues que ya se han suscitado, que han quedado parte de la prehistoria o de la historia netamente, y tampoco sería viable por ese lado, ni tampoco pues el hecho de quizá agradecer por habernos conquistado, por habernos, no sé, traído el tema de la religión, el tema de una mayor expansión en el ámbito, quizá denominándolo así, tecnológico, lo cual estábamos nosotros reducidos en aquel entonces, ya que hay cuestionamientos o hay aspectos tanto negativos como positivos, pero en síntesis, pues estos aspectos se circunscriben netamente a su época, a su tiempo, ¿no? Sí, eso era lo importante que yo esperaba de la respuesta, sencillamente su criterio, porque en temas como este pues no se puede decir sí al 100% o no al 100%, es como uno argumenta su posición. Gracias, doctor. Correcto. Gracias. Doctor Cayo. Gracias, presidente. En relación a la pregunta última, un comentario. Nosotros somos hijos de la conquista, ¿no? De conquistados y conquistadores, de ahí descendemos. Así que eso me pido disculpas, es un poco paradójico. Hablando de la conquista, hubo una primera guerra civil entre los conquistadores, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. A Francisco Pizarro le dieron la titularidad de 270 leguas desde el río Santiago para el sur, y a Almagro 200 leguas desde donde terminaba la titularidad de Pizarro para el sur. ¿Usted recuerda por qué se suscitó el conflicto entre ambos conquistadores? En honor a la verdad, doctor, no he podido revisar el suceso específico que se dio en este conflicto de estos dos conquistadores que hace mención, ¿no? Claro. Quizás si me da un para contexto. recordar nada más. No es una pregunta. Las 270 leguas, Pizarro decía que eran directo de Río Santiago hasta el sur, y Almagro decía que era bordeando la costa. Entonces, el Cusco, en ambas circunstancias, o quedaba bajo titularidad de Almagro o quedaba bajo titularidad de Pizarro. La madre del cordero fue el Cusco. Ya, bueno, pero eso era parte de la conversación. ¿Usted qué nos puede decir de por qué razón el Perú tiene tantos presidentes procesados y encarcelados? Correcto, señor magistrado. Considero que básicamente el tema se circunscribe a un aspecto bastante particular, bastante visto en los últimos años, que por un lado es un tema de persecución política, por el otro lado pues son temas netamente de corrupción, actos propiamente quizá que han llevado un curso de un proceso penal determinado y con sentencias muchas veces pues con un sustento probatorio adecuado, ¿no? Entonces, disculpe que le corte, doctor. ¿Cuáles son esos temas de persecución política? El punto específico cuando me refería a persecución política no es tanto como asentando una posición, doctor, sino a lo que justamente se debate quizá en el ámbito netamente académico, pero básicamente yo me circunscribiría al ámbito netamente de que estas personas pues tienen procesos que han sido debidamente conducidos bajo los criterios de legalidad, objetividad, y que justamente han conllevado a determinar su responsabilidad en determinados hechos, ¿no?
y por ello pues hoy tenemos esta cárcel donde prácticamente ya ha acopado, inclusive se discuten algunos aspectos, he visto en las noticias, de poder ampliarlo, porque justamente ya no hay capacidad y hay todavía algunos expresidentes todavía con procesos abiertos. Habiendo tanta inestabilidad política, ¿por qué la economía o la macroeconomía, si no queremos hablar de microeconomía, por qué hay esa cierta estabilidad que se puede percibir en cifras por lo menos? Correcto, señor magistrado. Uno de estos aspectos, y que justamente nosotros lo podemos revisar quizá con algunos artículos publicados en internet o con las propias noticias, tanto nacionales como internacionales, lo debemos en gran medida esto al Banco Central de Reserva al BCR, ¿no? Justamente debido a que pese a toda esta inestabilidad y que en otras circunstancias en particular pues debilitaría gravemente nuestra economía y estaríamos en una situación quizá como Argentina, quizá como, no tanto considero como Venezuela, pero sí en una situación de crisis, de inestabilidad netamente, pero ha sido gracias a la intervención, a las políticas, a las metodologías económicas utilizadas justamente por el BCR y en este caso el presidente netamente que lo encabeza, que se ha podido sacar a flote y no hemos tenido mayor perjuicio al respecto. Esto, postulante. Gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor. Buenas tardes. Gracias.